Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida. Hoy columna de literatura para viajar lejos. Seguimos viajando, aunque no vamos a quedar en lo que quedamos la semana pasada, ahí en Chile. Pero acordate que si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de las vías telefónicas, a través de WhatsApp y también de Telegram. Más 598 si estás en el exterior, en Chile, por ejemplo, la gente que nos está escuchando. O si no, también al 091 99 1210. Más 598 si estás en el exterior, 091 99 1210. Ahí nos podés escribir, o si no, también podés visitar nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, donde vas a encontrar todos nuestros contenidos. ¿Cómo estás, María? Un gusto tenerte con nosotros. Muy bien, un gusto estar aquí, una felicidad compartir este espacio y este tiempo contigo. Audiencia, un saludo muy, pero muy cariñoso. ¿Nos vamos a quedar en Chile? Hoy nos quedamos en Chile porque tenemos que resaltar esos 2 premios Nobel de literatura. Sin lugar a duda. Entonces, hoy vamos a hablar de Pablo Neruda. Así que mi afecto, mi amor, nuestro reconocimiento a los amigos chilenos de la SECH de la Cuarta Región, de Coquimbo, La Serena, amigos queridos. Para alguien ustedes. que tuvo vinculado, o por lo menos tuvo como directora, a Mistral. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Caramba, que ese no es dato menor. Sí, no es dato que haya menor. Dicho, ella fue mi directora. Sí. Dice que tuvo influencia. Él describió que sí, que ella influyó sobre él. Además, él dice que ella le dio mucha poesía para leer. Así que, ¿qué me decís vos? Interesante. Interesantísimo. Pablo Neruda. Es un seudónimo en realidad, como Gabriela Mistral era de Lucila de María Godoy El Callaga. Pablo Neruda es el seudónimo y posterior nombre legal, porque él lo legalizó el nombre en 1900, si no me equivoco, en 1946, ya legalizó su nombre. Se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. Neftalí Reyes, es lo que, claro, para evitar, Neftalí Reyes. Poeta. Uno de los más grandes poetas latinoamericanos, segundo premio Nobel de Literatura chileno y además político. Neftalí Reyes nació el 12 de julio de 1904, o sea que estaría cumpliendo años hoy. Claro. Hoy estaría cumpliendo años. Hoy es el cumpleaños de Pablo Neruda. En el momento que estamos grabando. En el momento que estamos grabando. Claro, porque esto como va grabado, hoy es 12 de julio, hoy cumpleaños, en Parral, en Chile, nació. Y falleció el 23 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile, pero tuvo una estancia muy larga en lo que se llamó Isla Negra, que era su casa, su amor, su tierra. Bueno, su padre fue José del Carmen Reyes, era un empleado ferroviario, y la madre se llamaba Rosa Neftalí Vaso Alto, de hecho su nombre también, ¿no? Ella murió el 14 de septiembre del mismo año que nació su hijo, o sea que su hijo no conoció a su madre. Tuberculosis. Claro, exactamente. Murió de tuberculosis la madre de Pablo Neruda. Entonces, después, el 14 murió la madre y el 26 de septiembre lo bautizaron a Ricardo Eliezer Neftalí. En 1906 el padre del poeta se trasladó a Temuco y se casó con Trinidad Candia, con quien ya tenía un hijo. Y él le llama la mamadre. Porque lo crió, claro, es la mamá y la madrastra, pero él le llama la mamadre con mucho cariño a la segunda esposa, que en realidad ya había sido compañera del padre, porque tenía un hijo, él tiene un hermano con Trinidad Candia. En Temuco, el joven Neftalí estudió y completó el bachillerato. Ya escribía poesía en esa época, era un niño y ya escribía poesía. Y bueno, claro, estamos hablando de que cuando vivió en Temuco,
Claro. Su directora Su directora era Gabriela Mistral, exactamente. Entonces allí es donde la conoce, donde tiene su contacto con ella, donde ella le hace conocer la poesía. Y aquí es donde, bueno, que se pierde para siempre. Neftalí Reyes, aparece Pablo Neruda. Se pierde afortunadamente, ¿no? Sí, sí, porque aparece el poeta. A los 17 años escribió La canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo Pablo Neruda, y ya va a ser Pablo Neruda para siempre. En homenaje al poeta Jan Neruda, que era un poeta checo. Yo leí algo de Jan Neruda, por supuesto traducido, y es interesante. Desde entonces usó el nombre y lo legalizó en 1946, sí. Comenzó a trabajar en un periódico y a los 16 años se trasladó a Santiago para estudiar profesorado de francés, fíjate vos. Quería ser profesor de francés. Se incorporó como redactor a la revista Claridad y allí aparecieron poemas suyos. Ya empieza a trascender, ya empieza a ser conocido en el mundo literario chileno. Publicó algunos libros de poesía y hasta que en 1924, con 20 años, publica 20 poemas de amor y una canción desesperada. Estamos hablando del libro más célebre y más celebrado de Pablo Neruda. Y el más conocido. Y el más memorizado. Porque ¿quién no sabe? ¿Quién no sabe alguno? Puedo cantar los versos más tristes esta noche. ¿Quién no ha memorizado alguno de los versos de 20 poemas de amor y una canción desesperada? A los 20 años, imagínense ustedes, ¿no? Impresionante. Allí alcanzó una fama internacional inesperada para él, pero fue fantástico porque, claro, ya lo catapultó a la literatura universal. A continuación publicó Tentativa del hombre infinito, y que ya son obras representativas de su primera etapa, porque él va teniendo una evolución como todo creador, como todo escritor, como todo pintor. Cualquier artista tiene una evolución, no se encasilla, y Pablo Neruda, con su mente abierta, no iba a encasillarse, menos que menos. Pasa entonces del modernismo a las vanguardias, que fue el camino que hicieron casi todos los artistas en esta época del siglo XX, ¿no? Como el creacionismo de Vicente Huidobro. Como él tenía problemas económicos, en 1926 inició una carrera como cónsul, entonces empieza a viajar. Tenía que vivir y comienza a viajar por el mundo. Su padre no estaba de acuerdo que él fuera poeta. Y le dejó mandar dinero cuando estaba estudiando, ¿no? Pero qué interesante, sabes mucho sabes mucho de Pablo Neruda, me encanta. Leo internet. Todos podemos, por supuesto que sí, todos podemos. Yo quiero aclarar. Pero se ofendió mucho. Sí, el padre no quería de ninguna manera que él fuera poeta. Y que estuviera vinculado a la bohemia. Exacto. Aquello de la bohème, que era muy francés en aquella época, que tenía que ver, primero, el modernismo de nuestro queridísimo nicaragüense, ¿no? Rubén Darío, pero la bohème de los vanguardistas, que principalmente fue en París, ¿no? Y en Montmartre y toda esa movida, era muy mal vista por quienes querían que sus hijos fueran profesionales universitarios, por ejemplo, o por lo menos que tuvieran un trabajo hasta jubilarse. Porque las vanguardias rompían con absolutamente todo, incluso hasta con tu vida personal. Así que sí, es verdad. El padre no le mandó más dinero. No le mandó más. Y ahí tuvo que salir a ganarse la vida. Pablo Neruda. Sí, de hecho pidió ayuda también. Sí, él tuvo que pedir ayuda, tuvo quienes estuvieron respaldándolo. Y después viajó. Fue a Birmania, fue a lo que hoy es Sri Lanka, la isla de Ceilán. Allí trabajó como cónsul. O sea, estuvo en lugares muy exóticos, ¿no? Trabajando como cónsul. Singapur, Java. Qué lindo. ¿Qué lugares? Qué lindo. Las playas. Qué lindo. En este invierno. Bueno. En 1930 se casó con Marika Hagenaar. Y esto es una parte oscura de la vida de que después vamos a hablar muy brevemente, lo vamos a tocar apenas, de la vida de Pablo Neruda. Después, entre 1934 y 1938, hasta que comienza la Guerra Civil Española, él trabaja en España y ahí se vincula nada menos que con Federico García Lorca, de quien vamos a hablar en su momento. Imagínate qué nene. Miguel Hernández, Rafael Alberti, por favor.
Yo que soy narradora, quiero escribir Dios poesía. los cría y ellos se juntan. Sí, escúchame, con toda esta gente, por favor. Bueno, y esta es la generación del 27, la famosa generación del 27, estos poetas que fueron grandiosos y que, bueno, ¿quién no se ha enamorado con la poesía de esta gente? Allí fundó la revista Caballo Verde para la Poesía. Ya ahí empieza a romper, ¿viste? Ya ahí empieza con los vanguardismos, ¿no? Ya el solo hecho Caballo Verde para la Poesía, el nombre de la revista te plantea su camino, digamos. Era a la vez una publicación literaria y una divulgación de la realidad del momento, es decir, que daba noticias también del momento. Noticias actualizadas, digamos. Bueno, Pablo Neruda estuvo muy comprometido con la sociedad y la política desde siempre. Apoyó a los republicanos en la Guerra Civil Española y escribió su libro, hermoso libro, España en el corazón. Ya en esta época su poesía había pasado de un hermetismo a un hermetismo que lo caracterizó, es decir, formas muy sombrías, formas muy oscuras, mucho dolor, el tema de la muerte lo tenía muy obsesionado, cosa que muchos de los poetas y escritores de esta época pasaron, ¿no? Residencia en la Tierra, otra de sus obras publicada en dos partes en 1933 y 1935, ya muestra a un Neruda mucho más original. Es una poesía distinta, un Neruda mucho más atrevido, mucho más surrealista, mucho más audaz en su parte poética, más vanguardista. El poeta siente al hombre perdido en un caos que no puede entender, es decir, ese tipo de filosofía del desentendimiento, del caos, de ¿para qué estoy aquí? De ¿por qué razón vivo? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Es algo que va a marcar mucho a los artistas de esta época. Bueno, él se separa de Marica, que fue su primera esposa. Él tuvo una hija con ella. Se llamaba Malva Marina Trinidad Reyes. Tenía hidrocefalia. Bueno, y algo que ensombrece la vida de este hombre, que aparentemente él abandona a su esposa con su hija con hidrocefalia, pero tampoco las saca de Bélgica en la época de la guerra, no quiere darles el salvoconducto para que salgan. Esto es también, como te hablaba el otro día y como le hablaba a la audiencia de Gabriela Mistral, son cosas que están siempre en discusión, ¿verdad? Porque nadie estuvo allí para contar realmente qué pasó, pero eso se le critica porque ensombrece mucho a un grande de la literatura. ¿Qué pasó? ¿Por qué abandonan a una hijita enferma? ¿Por qué no les da el salvoconducto para que salgan? Puede haber incluso explicaciones que tal vez hasta nuestros oyentes y nuestros oyentes en Chile, quienes nos siguen, quienes nos miran, pueden ilustrarnos acerca de esta etapa. Se casa con Delia del Carril, que va a ser su segunda esposa, en 1943. Antes, en 1939, él había vuelto a Chile y se afilió al Partido Comunista, y su obra se relaciona más con la militancia política. Entonces aparece ya el poeta, digamos, batallador, el poeta con una ideología que defiende en sus versos, y eso es característico de la etapa. Ya se destaca en esta época Canto General de 1950, que es una de las obras más conocidas, tal vez con 20 poemas de amor y una canción desesperada, lo más conocido es Canto General. En 1945 él obtiene el premio Nacional, de Literatura. Es el año en que Gabriela es premiada, el Premio Nacional de Literatura en Chile. Es el primer poeta que recibe el Premio Nacional de Literatura. Mirá. ¿No? En 1945. Fue elegido senador de la República en esa estancia de él en Chile, y desde ese sitio va a ser una voz muy apasionada contra la inequidad, del abuso del sistema, las desigualdades, y le va a acarrear, por supuesto, problemas con el gobierno de turno, que lo va a perseguir, por lo que él emigra primero a la Argentina y posteriormente a México. Más tarde va a vivir en la URSS, en China y países del este de Europa, ¿no? Los países que corresponden a lo que diríamos al detrás de la cortina de hierro, ¿no? Uh-huh. Vive en los países del este europeo que estaban alineados a la URSS. Exactamente. Recibió el premio Lenin de la Paz en este periodo, y de regreso en Chile, ya maduro y luego de haber vivido mucho,
Su poesía es mucho más lírica, mucho más sencilla, es una poesía mucho más de entrecasa, una poesía del hombre, del amor, de la casa, de las cosas cotidianas, hasta recetas de cocina. Hay poemas que son recetas de cocina típicas de Chile, que son maravillosas, de la verdad, a mí me encantan. Me gusta porque además aprendí a cocinar con Pablo Neruda. Gracias, Pablo, y gracias, gente de Chile. Mucho más sencilla, más calmada. En 1956 se va a separar de su segunda esposa, de Delia del Carril, y se va a unir a Matilde Urrutia. Él tuvo una relación extramatrimonial con Matilde Urrutia durante años, e incluso él venía a Uruguay. Tenían una casa que alquilaban en Atlántida, que hoy es el Museo Neruda de Atlántida. Mirá. Se quedaban allí, Delia y Pablo Neruda. Le gustaba muchísimo venir a Atlántida, le gustaba la playa, le gustaba la ciudad, le gustaba recorrer la costa. Y venía justamente con esta mujer, con Matilde Urrutia, que va a ser su compañera hasta el final de sus días. La casa que se llama Museo Neruda fue justamente la casa que alquilaba Pablo Neruda cuando estaba acá en Atlántida y se puede visitar. Como decíamos, ¿no? Es en 1971 que recibe el Premio Nobel de Literatura. En el 70 ya él renunció a la candidatura presidencial. Él era candidato a ser presidente de la República y renuncia en favor de Salvador Allende, que es quien gana las elecciones en Chile, justamente, por la izquierda. Salvador Allende nombra a Pablo Neruda embajador de Chile en Francia y él va a residir en París. Pero en el 73 él se siente muy enfermo. Y quiere morir en su tierra. Es cuando se instala en la casa de Isla Negra, que es hermosísima, ¿no? Que tiene toda una belleza característica del poeta. De todas maneras, falleció en Santiago de Chile. Hay una teoría conspiracionista que habla de que se lo envenenó, pero en realidad él estaba muy enfermo. Él sabía que iba a morir. Además, lo golpeó espantosamente el golpe de Estado, valga la redundancia. El golpe de Estado de Augusto Pinochet y el suicidio de Salvador Allende, que hoy en día está comprobado por forenses, entre los que se encuentra Pablo Echevarría, un forense vasco de altísimo nivel, que realmente se suicidó de un tiro de escopeta. Sí. Sus hijas ya lo habían afirmado, fue un suicidio, pero fue espantoso. Sí. Porque ocuparon la moneda, el asedio de Pinochet fue horroroso, se vino una época negra para este país, amado país de Chile, que fue la época de la dictadura, y entonces lo terminó, lo aniquiló a Neruda, lo aniquiló de verdad. O sea, si algo le faltaba para morir, fue el golpe de Estado. Y el suicidio de Salvador Allende, a quien él conocía, con quien tenía un vínculo, que él lo había dejado para que estuviera en su lugar como candidato a presidente. Y entonces muere Pablo Neruda. Bueno, es toda una situación muy difícil la época de los 70 en Latinoamérica. Y se nos va ese hombre que en el 73 ya había recibido el Premio Nobel de Literatura, con una obra fuerte, poderosa. Hay una autobiografía, dice Confieso que he vivido, se llama la autobiografía de Pablo Neruda, que es imperdible, realmente es imperdible. Es una obra fuerte, poderosa y muy numerosa. Además de los mencionados, tiene múltiples libros en los que se observa además la evolución lírica del poeta, desde sus primeros pasos hasta el final de sus días, ¿no? Hasta la desilusión, la decepción, el dolor, el querer morir en su tierra. Su entierro fue un entierro muy multitudinario. Entonces, hablamos de una persona que fue muy icónica de una época, del Chile de la época y de la América Latina de la época. De la pasión de los 20 poemas de amor y una canción desesperada pasó a preguntas sobre la trascendencia, la falta del sentido de la vida. Luego se reinventa con su compromiso político. Posteriormente vuelve a reinventarse con una sencillez temática que va hasta la cocina de su casa y el olor del mar y del olor del mar en la cocina y ese tipo de cosas muy, muy particulares de Pablo Neruda. Fue un creador muy receptivo a las innovaciones. Fue un hombre al que las corrientes innovadoras de la literatura lo moldearon. Y su obra muestra toda esa evolución. Los cambios estéticos de la poesía de Neruda son característicos de toda esa vida tan vivida. El confieso que he vivido
es justamente lo que muestra la capacidad que tuvo para cambiar y reinventarse como escritor. Un grande. ¿Puedo leer algo? Sí, te doy un dato antes. En Sí. el 65 fue doctor honoris causa en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford, siendo el primer latino en conseguir esa distinción. Qué dato impresionante, no lo tenía. Muchas gracias, lo voy a anotar en mi cuaderno, que es donde anoto todas esas cosas. Fue el primero. El primer de los latinoamericano en la Universidad de Oxford. Impresionante. Qué dato. Ahora después lo voy a anotar. Muchas gracias por dármelo. Son cosas que hacen el enriquecimiento de que conocemos. Siempre es fundamental conocer el autor, su época, sus luces, sus sombras. Por supuesto. Porque nos habla, su obra nos habla de él. Qué interesante. Y vos querías hablarme de algo más, me parece. No. Te quería contar, digo, una película que vi hace un tiempo atrás, que quiero que otras personas la vean también, que es Il Postino, cartero que le escribe a su novia. Ahí va, exactamente, le escribe a su novia. Su amor. A su amor. Pero quien se les escribía era el poeta. Era el poeta. Il Postino. Está muy buena la película. Una bellísima película, sí, una bellísima película. Véanla. Aquellas personas que son cinéfilas que les gusta, véanla porque es realmente exquisita. Italiana, ¿no? Es una película italiana, Il Postino. Sí. Además las imágenes, sí. La banda sonora, todo. Y estamos hablando de Neruda, ¿no? Estamos hablando de Pablo Neruda. Que una maravilla de poeta. ¿Puedo leer algo? Sí, por supuesto. Galope muerto. Como cenizas, como mares poblándose en la sumergida lentitud, en lo informe, o como se oyen desde el alto de los caminos cruzar las campanadas en cruz, teniendo ese sonido ya aparte del metal confuso, pesando, haciéndose polvo, en el mismo molino de las formas demasiado lejos, o recordadas o no vistas, y el perfume de las ciruelas, que rodando a tierra se pudren en el tiempo infinitamente verdes. Aquello todo tan rápido, tan viviente, inmóvil sin embargo, como polea loca en sí misma, esas ruedas de los motores, en fin. Existiendo como las puntadas secas en las costuras del árbol, callado por alrededor, de tal modo, mezclando todos los limbos de sus colas, es que, ¿de dónde, por dónde, en qué orilla? El rodeo constante, incierto, tan mudo como las lilas alrededor del convento o la llegada de la muerte a la lengua del buey que cae a tumbos, guarda abajo y cuyos cuernos quieren sonar. Por eso, en lo inmóvil, deteniéndose, percibir entonces como aleteo inmenso, encima, como abejas muertas o números, ¡ay, lo que mi corazón pálido no puede abarcar! En multitudes, en lágrimas saliendo apenas, y esfuerzos humanos, tormentas, acciones negras descubiertas de repente, como hielos, desorden vasto, oceánico, para mí, que entro cantando como una espada entre los indefensos. Ahora bien, ¿de qué está hecho ese surgir de palomas que hay entre la noche y el tiempo como una barranca húmeda? Ese sonido, ya tan largo que cae listando de piedras los caminos, más bien cuando solo una hora crece de improviso, extendiéndose sin tregua. Adentro del anillo del verano, una vez los grandes zapallos se escuchan, estirando sus plantas conmovedoras, de eso, de lo que, solicitándose mucho, de lo lleno a oscuro de pesadas gotas. Extremadamente innovador, ¿verdad? Solamente lo entiende quien lo siente. El poeta y quien lo siente. Y Alianza, que es una sonata de miradas polvorientas caídas al suelo o de hojas sin sonido y sepultándose, de metales sin luz, con el vacío, con la ausencia del día muerto de golpe. En lo alto de las manos el deslumbrar de mariposas, el arrancar de mariposas cuya luz no tiene término. Tú guardabas la estela de luz, de seres rotos que el sol abandonado atardeciendo arroja a las iglesias. Teñida con miradas, con objeto de abejas, tu material de inesperada llama huyendo precede y sigue al día y a su familia de oro. Los días acechando cruzan en sigilo, pero caen adentro de tu voz de luz. Oh dueña del amor, en tu descanso fundé mi sueño, mi actitud callada. Con tu cuerpo de número tímido, extendido de pronto hasta cantidades que definen la tierra, detrás de la pelea de los días blancos de espacio y fríos de muerte lentas y estímulos marchitos, siendo arder su regazo y transitar tus besos, haciendo golondrinas frescas en mi sueño. A veces el destino de tus lágrimas asciende, como la edad hasta mi frente allí, están golpeando las olas,
destruyéndose de muerte. Su movimiento es húmedo, decaído, final. El gran Pablo Neruda. Bueno, muy bien, gracias María entonces por un placer por traernos a Neruda. Saludos para toda la gente que nos escucha a la en gente de Chile, Chile. Y prontamente tenemos los talleres literarios también. Por supuesto, los talleres literarios seguramente comenzarán en agosto, si todo sigue como está, con la situación pandémica. Comenzaremos presenciales los talleres literarios en Las Piedras, en mi casa, pero además aquellas personas que quieran inscribirse pueden hacerlo, y si viven lejos, a través de plataforma, porque vamos a trabajar a nivel presencial y con plataforma. Bien. Con Sandra del Río. Pueden comunicarse con Sandra del Río a través de su Facebook. Sí, igual los datos aparecen en pantalla y también en la descripción de... Y los teléfonos. Sí. ¿Y sabes a dónde vamos a ir la próxima? ¿A dónde vamos a ir? Nos vamos a ir a Portugal. A Portugal. A Portugal y sus bellísimas playas atlánticas. Las playas atlánticas de Portugal. Hasta la próxima, audiencia. Hasta la próxima, Carlos. Nos reencontramos. Que pase bien. Gracias.